en la cárcel, ¿verdad? Una situación bastante difícil. ¿Saben? Hace 13 años, habían transcurrido 13 años en las cuales José había dejado su zona de confort. ¿Se imaginan 13 años? ¿Cuántos son 13 años? En minutos son más de 6 millones de minutos. En horas son aproximadamente 113.880 horas. Sin embargo, nosotros nos desesperamos cuando no vemos el mover de Dios. ¿Cuánto tiempo esperamos nosotros en la respuesta de Dios? Nosotros muchas veces queremos que Dios nos responda, pero inmediatamente. Pero este hombre, imagínense, 113.880 horas en una situación difícil. Muchas veces, muchas personas se preguntan, ¿Dios es justo? Yo les puedo asegurar con toda mi alma, con toda mi convicción, que sí, Dios es justo. Dios va a permitir que pasemos situaciones injustas en la vida. Estoy 100% seguro también de eso. El hecho de que nos consagremos al Señor y no queremos instruir bíblicamente a la iglesia Esperanza Viva. Queremos instruirnos sobre todo en el fundamento de la palabra del Señor. Hay algunas ideas que han venido por nuestra mente y la idea es, tú entre más consagras tu vida al Señor, ¿cuál es el resultado que esperamos? Más bendiciones tendrás de parte del Señor. Incluso hay una corriente que dice, ven a Cristo y para de sufrir. ¿La han escuchado? Pero esa idea, esa ideología realmente no es una idea bíblica. Entonces, muchas veces hay personas que pasan situaciones difíciles y se quejan en contra del Señor y dice, Señor, yo cuánto te he servido, todo lo que he sacrificado por ti. Pues José hace 13 años había salido de esa situación de confort. Había pasado 857 semanas lejos de su familia, lejos de su nación, lejos de su infancia, de su misma historia. Pero Dios tenía una historia diferente para este hombre. Toda circunstancia que Dios ha permitido en nuestras vidas, toda, absolutamente toda, no es de gratis que Dios la ha permitido en nosotros, sino que Dios tiene propósitos especiales. La reflexión de esta mañana es, no importa el momento, no importa el tiempo, no importa la circunstancia en que tú y yo nos encontremos, pero lo más maravilloso es que estemos dispuestos para el momento. Hay momentos en los que podemos enfrentarlos con amargura, con resentimiento y con odio. Si no tenemos nuestra mirada en Jesucristo, si José no hubiese estado conectado con Dios, todas estas situaciones, estos 13 años, a propósito, ya a donde vamos ahora, él ya va a tener 30 años. Él salió de su casa a los 17 años. Y de chascada le dieron 2 años más en la cárcel, ¿verdad? El último texto que nos leyó el hermano Cristian el día domingo anterior fue este. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que
le olvidó. Y el siguiente texto nos dice un dato interesante. ¿Cuánto duró ese olvido? Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 41, aconteció que pasados, ¿qué? 2 años pasan rápido, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? En la cárcel. ¿Cómo será la vida en una cárcel? Yo soy de las personas que no puedo estar encerrado, estoy intranquilo, como que algo me falta si durante una semana yo no salgo de casa. Una u otra excusa voy a encontrar y voy a ser estratégico para salir de mi casa, aunque no tenga una razón de hacerlo, porque yo no soy de esas personas que solamente pueden estar quietos en un solo sitio, en un solo lugar, y viendo solo el mismo lugar. Y así nos pasa en la vida. Y todo esto, y aparentemente esos 2 años, dice el texto, el verso 1 del capítulo 41, aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón que un sueño, y le parecía que estaba junto al río, al Nilo, ¿verdad? Pero de esos 2 años la Biblia no nos registra detalles cómo fue la situación de José. ¿Y sabe por qué? Quizás no lo registra. Porque aparentemente no hay nada extraordinario. No hay nada que resaltar, porque aparentemente no estaba sucediendo nada. Aparentemente ahí en esos 2 años, aparentemente Dios no estaba obrando en la vida de José. Sin embargo, hemos recordado, y se me recuerda aquel texto, que aunque no podamos ver a Dios, aunque no sintamos la presencia de Dios en nuestras vidas, aunque nosotros lo ignoremos, Él está obrando. Por muy difícil que sea la situación o circunstancia en la que usted y yo nos encontramos. No sé cuántas personas hay en esta mañana que están pasando situaciones difíciles. Situaciones complicadas que quisieran ya salir como José. Pero pasan los minutos, pasan los segundos y como que estamos en la rutina y como que nada está generando, como que nada está ocurriendo. Pero son en esos momentos que si tenemos una perspectiva de quién es Dios y de lo que Dios tiene para nosotros, Dios estará haciendo las cosas más maravillosas. Dios está puliendo la fe, la dependencia y la humildad de este hombre. Dios está preparando cosas maravillosas en lo más íntimo de José. Y muchas veces él es inconsciente de eso. ¿Creen ustedes que vale la pena ser fieles a Dios? ¿Por qué estaba José en la cárcel? ¿Por qué? Por ser fiel a Dios, por ser obediente a Dios. Y cuando nos encontramos en estos cuadros que aparentemente son injustos, ¿verdad? ¿Qué tendemos a hacer nosotros? Tendemos a enojarnos, tendemos a rebelarnos en contra de Dios y nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios? Por muy difíciles que sean las circunstancias que estamos o vamos a pasar, yo le voy a decir 2 cosas en esta hora. Que Dios es justo y que Él es soberano. Él sabe
por qué usted está pasando esas circunstancias ahora mismo. Voy a contarles un poco de mi historia, de mi infancia. Yo no tuve el privilegio que algunos de ustedes tienen o tuvieron de tener a su mamá y a su papá y a sus hermanitos ahí juntos, ¿verdad? Yo no sé qué se siente tener un hermano de padre y madre. Vamos a ver, ¿quiénes tienen hermanos de padre y madre? Vamos a ver. ¿Qué se siente a propósito? Son circunstancias diferentes. Ahora, en algún momento, en alguna faceta de mi vida, yo decía, la vida está siendo injusta conmigo. Porque en el día del niño, allá veía a su papá, de mis compañeros, a la mamá, y ellos todos felices, y yo ahí esperando y nada. Y uno se pregunta por qué. Y pasé momentos difíciles en mi vida. Pasé como resentido con el Señor, con mis padres biológicos, con las personas que estaban a mi alrededor. Pero ahora se los voy a decir con seguridad y no es cuento, no es por quedar bien con ustedes. Si esta historia se repite, yo estoy dispuesto a enfrentarla. ¿Saben por qué? Porque eso estaba dentro del plan de Dios. Porque Dios tenía un propósito para eso. Y ahora, yo puedo decir, alabado sea el nombre del Señor. Tal vez no lo voy a entender completamente en esta tierra, pero cuando esté enfrente de Él, cuando lo vea a Él, tal vez voy a comprender muchas cosas, pero aunque no las comprenda, aunque el Señor no me muestre todo el panorama, toda la película, y sino que yo solamente estoy viendo una escena, yo digo, alabado sea el Señor. Porque de esa manera es que Dios ha usado esas circunstancias para atraerme a Él. Entonces, le pregunto en esta hora, ¿qué circunstancias usted está pasando? ¿Qué momentos difíciles usted ha experimentado? ¿Será que podemos glorificar a Dios aún en medio del sufrimiento? Esa respuesta nos la da la historia de José realmente. El que siempre seamos fieles a Dios garantiza que las cosas nos van a salir bien. Yo muchas veces he predicado la palabra del Señor y esta última pregunta yo en muchas ocasiones tenía una respuesta afirmativa, pero no es cierto. Por mucho que tú te consagres al Señor, muchas veces tenemos eso en nuestra mente y en nuestro interior. Voy a consagrar mi vida al Señor para que me vaya mejor en la vida. Voy a consagrar más mi vida al Señor para vivir una vida feliz. No es así. Entre más nos consagramos al Señor, más nos sometemos al pensum que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. Hay materias en la vida que nosotros no quisiéramos recibir, pero es parte del pensum, es parte del conocimiento, de la estrategia y de los propósitos de Dios. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pastaban en la llanura, en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas feas que se le contaban las costillas. Y usted ya sabemos el sueño, ¿verdad? Y Faraón se despierta y dice, ¿y qué es esto? Y como que vuelve a dormirse y tras ese sueño viene otro sueño.
Él estaba soñando que habían 7 espigas frondosas, fuertes, con mucho fruto, y que habían otras 7 espigas también, todas deterioradas, todas débiles. Pero estas 7 espigas débiles tomaron posesión de las otras. Interesante que dice que cuando estas vacas flacas de aspecto horrible, feo, se comieron aquellas hermosas vacas bien gordotas, dice que se engordaron igual a su servidor. ¿Qué estaba en el sueño? Y eso es más extraño todavía. Pues cuando uno come, pues si uno se come una buena hamburguesa, va de este tamaño, pues se siente, ¿verdad, Hugo? Se siente la presencia ahí de esa hamburguesa. O de ese corte, ese pedacito de corte, así. Pero lo interesante, y eso lo inquieta a este hombre, que estas vacas flacas de aspecto feo se comen aquellas hermosas vacas y no se miraba resultado. Entonces, él llama a todos los expertos, a aquellas personas que eran inteligentes en los tiempos de descifrar sueños y todo eso. ¿Y qué sucedió? Ninguno de estas personas pudo descifrar cuál era el asunto del sueño de Faraón. Pero ¿creen ustedes que esto está ocurriendo así de la nada? Cuando nosotros creemos que Dios no está obrando, es cuando Dios está haciendo planes maravillosos para nuestras vidas. José se levantó como un día cualquiera. ¿Cuántos días hay en 2 años? 730 días. Él creía que ese día 730 era como un día cualquiera. Muchos de nosotros nos levantamos en este día como que este día domingo es un día porque no vemos nada extraordinario, porque no vemos el mover de Dios. Tal vez tú has estado clamando a Dios. Incluso el domingo anterior el hermano Cristian nos estaba recordando que José le dijo al copero, acuérdate, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de ese favor que yo te hice? Sin embargo, nosotros vamos por la vida creyendo que estamos siendo olvidados e ignorados por todo el mundo y creemos que la vida nos está tratando de manera injusta. Pero cuando Dios está de nuestro lado y cuando nosotros estamos conectados con Dios, aún en los momentos más difíciles, Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas que nosotros nos vamos a quedar sorprendidos. Hay muchas preguntas en esta vida. ¿Por qué fulano? ¿Por qué murió tan joven? ¿Por qué Dios permitió esto? Muchas veces no lo vamos a saber, pero algo que sí les voy a decir con toda convicción, que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es de acuerdo a su plan, es de acuerdo a sus propósitos, y Él tiene propósitos grandes y maravillosos para nosotros. Él no quiere que vayamos y fracasemos en la vida, pero Él también. Muchas veces nosotros oramos al Señor, Señor, quita, nuestra oración al Señor es quita esta carga. Señor, sácame de esta situación en la que yo me encuentro. ¿No creen ustedes que José oró para que Dios lo sacara de esa cárcel? ¿Creen ustedes que José oró? Yo sí lo creo.
Yo sé que hizo muchas oraciones. Señor, de una forma injusta, esta mujer me difamó. Tú sabes que yo soy honesto. Tú sabes que yo soy fiel. Aparentemente el Señor no está escuchando esas oraciones. Aparentemente Dios está ignorando nuestra realidad. Y si nosotros no vemos esta situación con ojos de esperanza y con ojos de fe, nos vamos a cansar, nos vamos a amargar y nos vamos a alejar de Dios. Si no, recuerden a la mujer de Lot. ¿Con qué palabras le animó? De Job, perdón. Con razón nadie me daba una respuesta. Maldice a tu Dios y ¿qué? ¿Cómo creen ustedes que esa mujer enfrentó las pruebas? ¿Cómo las enfrentó? Como muchas veces usted y yo las enfrentamos. Y a veces son situaciones difíciles que Dios permite en nuestras vidas para transformar nuestro carácter. Muchas veces oramos que Dios quite esas cargas de nuestras espaldas. Pero ¿sabe por qué Dios no quita esas cargas? Porque Él va a usar esas cargas para transformar nuestro corazón. Nuestros pensamientos no son igual a los pensamientos de Dios. Nuestros planes no son igual a los planes de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esta situación? Dios la permite con un propósito especial. En esos 2 años, ni significantes fueron porque no se registran en la Biblia. Solo nos dice que José pasó 2 años más, pero no nos da detalles. Y así pasamos en la vida. Como que venimos solamente a que, como que nos va de mal en peor, Pero algo que aprendemos de la vida de José, que sí podemos ser fieles a Dios en medio del sufrimiento. Podemos ser fieles a Dios en medio de las circunstancias difíciles. ¿Sabe usted por qué José aún estaba ahí? ¿Sabe usted por qué el copero le olvidó? Porque su corazón aún estaba siendo quebrantado por la aflicción y el abandono. Porque el sufrimiento es parte de Dios para nuestras vidas. Y a esas afirmaciones muchas veces no decimos amén. Pero así es, el sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Dios, oiga bien, Dios no se preocupa por quitar las cargas que llevamos. Dios se ocupa más que esas cargas cumplan sus propósitos en nuestras vidas. Dios está más interesado en desarrollar no nuestros talentos y habilidades. Dios está más interesado en desarrollar nuestro carácter. Porque decimos, qué desperdicio, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que este hombre estuviera 2 años más ahí? ¡Qué desperdicio! El hermano Cristian nos habló acerca de algunas características de este hombre. Recordemos alguna, vamos a ver, recordemos algunos de los talentos y habilidades que este hombre tenía. Vamos a ver si. Y entonces, vamos a ver. ¿Era pastor? ¿Pastor de ovejas, José? No, ese es David. Vamos a ver. Era un administrador Era autodidacta.
se adaptó a la circunstancia, ¿verdad? Como bien nos dice Ana, aprendió el idioma, la cultura de ellos. Era un emprendedor. Hasta los ganados afectaba y no. Hermano, ninguna dama va a decir, pero por miedo, pero era guapísimo. Pero ¿y por qué esos 2 años más en la cárcel? Es ahí esas preguntas que no, esos cálculos que no tienen coherencia en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué un joven tan talentoso como ustedes? Y usted dirá, ¿por qué Dios permite esto en mí? Porque a Dios le interesa más tu carácter que tus talentos y habilidades. Porque Dios estaba cambiando y transformando la vida de este hombre para cosas maravillosas. Pero también de José aprendemos que el tiempo de Dios es perfecto. Esos 2 años en el olvido fueron el tiempo perfecto. ¿Sabe usted por qué el copero le olvidó por 2 años? Porque no era el tiempo de Dios. Ay de nosotros si queremos ayudarle a Dios. Mucho cuidado con eso. Recuerdo algunos casos de algunos hombres que le quisieron ayudar a Dios. ¿Recuerdan al padre Abraham? Él le quiso ayudar a Dios. No, le dice a Sara, ¿y entonces Sara? ¿Qué onda ahí? ¿Ya estamos reventados? El Señor nos ha hecho una promesa. Él dice que nos va a heredar la tierra y entonces, ¿y dónde está? ¿Será que hay que echarle una manito a Dios? Y él le echó esa manito a Dios y esa manita salió muy cara. Si nos queremos adelantar a los tiempos de Dios, amados hermanos, en vez de adelantarnos, nos vamos a atrasar. Vamos a andar como el pueblo de Israel, que anduvo por el desierto por muchos años, sin una visión, sin saber hacia dónde ellos iban. Oiga bien qué dice el versículo 9, siempre del capítulo 41. Entonces, hasta entonces, imagínense, el jefe de los coperos, porque está el sueño de Faraón, no hay quien le explique a Faraón el sueño. No hay ni siquiera uno. Aquellos tipos, por muy intelectuales, por muy conocedores, no había nadie. Pero dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, ¿qué dijo ese individuo? Me acuerdo. ¿En qué momento se fue a acordar, verdad? Se acordó en el momento que Dios lo tenía establecido. Toda circunstancia, por muy difícil que enfrentemos en la vida, aunque las personas en la vida nos hagan promesas, nos ignoren o nos olviden o nos abandonen, por muy difícil que eso sea, amados hermanos, muchas veces es parte del plan perfecto de Dios. No es correcto que un padre abandone a su hijo, ¿verdad? Qué tremendo esto. Pero el que mi padre no se hiciera responsable de mi servidor, eso era parte del plan de Dios. Aunque nosotros no lo entendamos así. Porque Dios no trabaja según nuestra agenda, según nuestro plan, según nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos. El plan de Dios es perfecto. Entonces, hasta el fin, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Allá está José.
Y exactamente lo que José me dijo a mí y le dijo ¿a quién? Al panadero, ¿verdad? Se cumplió. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Lo pensó Faraón? Oiga bien, y dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron ¿cómo? ¿Qué dice ahí en la Biblia que usted tiene? Me gusta esta palabra. Y lo sacaron, Juan, dice, apresurada ¿qué? Qué bonitos son los tiempos de Dios. Cuando los tiempos de Dios se cumplen, Dios va a cumplir los propósitos en nuestras vidas y lo va a hacer. Va a mover. Está moviendo al faraón. Va a mover todas las cosas. Dice, apresuradamente lo sacaron de la cárcel. Y me llama la situación de José. Y quiero aprender mucho de José. José no puso una carita de víctima, ¿verdad? José en ningún momento se hizo la víctima. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos acostumbrados a hacernos la víctima? Eso no nos va a llevar a ningún lugar. Dice, José no llegó así todo andrajoso, todo sucio. No, él se fue a afeitar, él se fue a bañar. E incluso creo que se rapó porque era parte de la cultura de ellos. Y de esa manera se presentó ante el faraón. Y a veces en la vida, ¿cómo nos enfrentamos nosotros? Vamos de arrastras, ¿verdad? Y vámonos y vamos quejándonos por la vida. ¿Sabe? El Señor dice, vas a la cárcel todavía, no estás preparado. 2 años más para este individuo. ¿Cuántos años más vamos a estar en la cárcel? 4 años más, dice por ahí. Depende del pueblo. Vamos a ver. Depende de la situación, depende de las decisiones, depende de las determinaciones, depende de nuestra actitud en la vida. Este hombre, cuando se presenta ante el faraón, va así tipo Byron. Lo admiro a Byron. Felicito a su esposa, que este hombre siempre anda ¿qué? Bien rapadito, bien nítido. Siempre, Alberto también, miremos todos ahí Alberto, mire, siempre anda ahí bien guapo. Siempre dispuestos para el momento. Siempre enfrentando la vida como que se van a presentar ante el rey. De estar en una situación allá, en el calabozo, ahora vemos a un José diferente, a un José que está dispuesto para el momento. Y dice el versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y el verso 16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí el asunto. El asunto no se trata de mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Vemos un corazón amargado? ¿Vemos él quejándose de Dios? Veo a un José glorificando el nombre de Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Es una lección para nosotros en esta mañana. Es una lección para mí, amados hermanos. No importa la circunstancia que yo esté pasando ahora mismo, en esa circunstancia yo debo de glorificar a Dios. Dios es justo. Y Él en su momento determinado me va a sacar de esa situación en la que yo me encuentro. Dios sabe el momento exacto en que las cosas necesitan suceder. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Lo creen? Y todo tiene su tiempo. No es justo que vayamos por la vida quejándonos de que somos víctimas,
que vivimos en un país tercermundista. Mejor hubiésemos nacido en Alemania, en Estados Unidos. Creo que no. Como pueblo del Señor no podemos ir por la vida quejándonos de todo. No podemos ir por la vida diciendo que no salimos adelante por las circunstancias que nos han tocado enfrentar. Sí son difíciles, sí son injustas muchas veces, pero estamos en las manos de Dios. Sus circunstancias difíciles están en las manos de Dios. Dice Gálatas 4:4, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer. Todas las cosas ocurren en el tiempo perfecto ¿de quién? De Dios. José creía que era una mañana cualquiera. Pero Dios tenía algo especial, tenía algo preparado para él. Y el versículo 16, vamos a leer, dice la palabra del Señor, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla, y le vuelve a repetir el sueño. Entonces, por tanto, José le estaba pronosticando y le dice José, mira, lo has soñado 2 veces y este sueño dice que Dios te lo ha confirmado y que es real. Y que cuando tú ves que esas vacas gordas, esas vacas flacas se están comiendo a esas gordas y no se engordan, es que la escasez que viene sobre la tierra es enorme. Por mucha producción que hay en la tierra, esos 7 años no van a bastar. Entonces José le dice, oiga bien, le dice en el verso 33 al faraón, por tanto le dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahí no veo en ningún momento que José le dice, mira Faraón, si vos realmente sos sabio, si realmente vos querés que las cosas, no querés aguantar hambre, pues aquí estoy yo. En ningún momento vemos a ese José. ¿Y saben por qué? Porque José, amados jóvenes, amada iglesia, José, él sabía muy bien quién nos promueve en la vida, quién es. Y eso es algo muy importante que debemos aprender en esta mañana. Quien nos promueve en la vida siempre es Dios. Y aquí tengo algunas cosas interesantes sobre eso. No es nuestra astucia que nos va a promover en la vida. No son nuestros conocimientos, no son nuestras habilidades. En nuestro país muchas veces decimos, fulano de tal está en ese puesto, ¿por qué? Porque tiene que. Queridos jóvenes de Esperanza Viva, si ustedes van en la vida creyendo de que vale más el cuello del hombre, pues ustedes van, tarde o temprano, ustedes van a fracasar. Ustedes van a poner en juego las convicciones y los principios de la palabra de Dios. Pero cuando ustedes y yo sepamos y tengamos esa convicción, quien nos promueve en la vida es el Dios de José, vamos a enfrentar la vida con expectativas, con esperanza, y no vamos a negociar nuestros principios, nuestra obediencia a Dios. No tenemos
que tomar atajos para escalar en la vida. Hay muchas personas que toman atajos y esos atajos no son correctos, no son parte de la voluntad del Señor. No es necesario acostarnos con la esposa de Potifar para triunfar en la vida. Con los caballeros estábamos hablando el jueves que hay algunas personas que están en autoridad, les hacen insinuaciones a las jovencitas y le dicen, mira, tú ya sabes cuál es la manera de superarse en esta institución. Tú sabes cómo funcionan las cosas en esta vida. No es necesario, queridos jóvenes, queridas jovencitas, acostarnos con la esposa de Potifar para triunfar en la vida. Esas son las trampas, esos son los engaños que Satanás nos tiene. No es necesario que seamos vengativos y que cobremos nuestra propia justicia. No es necesario sobornar a nadie. Cuando José interpretó el sueño, le hubiese dicho a Faraón, mira Faraón, o mire Señor, antes de darle los sueños, quiero que me reviente a este tipo. Y así que creemos que para superarnos en la vida es reventándonos al otro. Si un vecino pone una pulpería, ¿qué hay que hacer? Hay que poner otra. Si nuestro vecino pone un negocio, pues también nosotros hay que entrarle. Muchas veces creemos que la superación está en la competencia entre nosotros, en reventarnos al otro para que el otro ¿qué? Muchas veces enfrentamos la vida llevando ese corazón de que si uno de los que está a nuestro alrededor triunfa, como que nosotros ¿qué? Hemos fracasado. Yo no veo eso en José. Él tuvo ese privilegio, él tuvo esa oportunidad de vengarse. En toda la historia de José, y usted lea todo el libro, toda la historia de José, en ningún momento José muestra un ápice de resentimiento, de odio hacia alguna de las personas. Porque él sabía quien lo promovía en la vida era el Señor. Y claro, sí hay una recompensa por ser fieles a Dios. Y dice el versículo 39, y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré. De ahí estarás tú. Sí hay una recompensa. Sí vale la pena ser fieles a Dios. Al inicio hicimos esa pregunta, ¿vale la pena ser fieles a Dios? Y claro que sí, vale la pena ser fieles a Dios. El Señor en su momento, Él nos recompensará. Aprendamos a esperar en el tiempo perfecto de Dios. ¿A dónde aprendió José a esperar en Dios? En la cárcel. Ya con esto voy a terminar. Antes de que estemos en la presencia del faraón, antes de que Dios nos dé una posición, no anhelemos eso sobre todas las cosas. No busquemos en la vida, no nos levantemos cada día buscando una posición. Levantémonos cada día permitiendo que Dios transforme lo más valioso de nuestras vidas, que es nuestro carácter,
nuestra integridad, nuestra honestidad, nuestra diligencia, nuestro servicio al Señor. Algo que aprendo de José también es que él, en medio de las circunstancias difíciles, él estaba sirviendo a Dios y estaba sirviendo también a otras personas. Lecciones para reflexionar. Durante el periodo de espera hay que confiar en Dios sin dejarse llevar por el pánico. Deje que Dios se encargue por los coperos de su vida. Deje que Dios trate con la gente que a usted le ha olvidado. Deje que Dios trate con aquellas personas que le han causado daño a usted. Deje que Dios trate con aquellas personas que no han cumplido sus promesas. Cada uno de nosotros tenemos a nuestros coperos, ¿verdad? Piense en su copero en esta hora. ¿Cómo está su situación ante esa persona? ¿Todavía usted está permitiendo que ese copero afecte y continúe dañando su vida? Muchas veces ese copero lamentablemente es nuestro